Sí, bienvenido de nuevo al curso de competencias digitales básicas en ciencia e ingeniería. Y bueno, voy a continuar con parte del contenido que estábamos desarrollando sobre cómo construir correctamente un documento en Word. Y en particular, en este caso, nos vamos a centrar en las referencias bibliográficas. Bueno, de nuevo, si es un artículo científico o si es un TFG o cualquier otro documento, es habitual que tengamos que incorporar una serie de referencias bibliográficas a nuestro documento científico. Es decir, nosotros tenemos que acudir a libros o artículos científicos. Por ejemplo, voy a ir a Science Direct, una página para la búsqueda de artículos científicos y libros, donde podemos encontrar la bibliografía para consultar con respecto a lo que estemos buscando. Por ejemplo, en Science Direct podremos ir a palabras clave y buscar pues, un artículo sobre, por ejemplo, Scientific Writing. ¿Vale? Y nos salen artículos, capítulos de libro o en general documentación publicada que podemos filtrar por año, por ejemplo en 2023, por tipo de artículo, si se trata de un capítulo de libro, un artículo de revisión, un artículo científico, y podemos acceder a esa información dependiendo de las licencias que tengamos para acudir a este tipo de artículos. Si no, pues siempre podemos buscar alternativas como son Google Scholar, para buscar pues esta tiene menos fiabilidad que la anterior, pero bueno, en un momento dado, si uno no tiene acceso a los documentos de Science Direct porque no pertenece a una institución como la universidad, pues puede acceder a ellos también. O también podemos, por ejemplo, acudir a plataformas específicas como por ejemplo la librería o la plataforma Javega de la Universidad de Málaga, que es un catálogo de la biblioteca donde podemos consultar libros y artículos, tanto físicos como en formato digital, para descargar o consultar online e incorporar como parte de la información de referencia para nuestro documento. Dicho eso, nosotros, por ejemplo, en un TFG vamos a consultar alrededor de 10, 12, quizás 15 referencias, y en un artículo científico suele ser un poco más, y si es un artículo de revisión, pues pueden llegar a ser muchas más. Bueno, pues entonces vamos a incorporar las referencias de nuestro documento de una manera más o menos organizada. Para eso nos vamos a ir, bueno, lo primero que vamos a hacer es construir una plataforma básica. Por ejemplo, Loren, voy a poner 4 párrafos de 6 líneas o frases, y voy a un poco de edición básica como ya sabemos hacer, para que tenga un aspecto medianamente elegante. Y vamos a suponer que queremos hacer referencias bibliográficas de ciertos artículos o capítulos de libro sobre este documento. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a referencias. Y vamos a aprender a usarlo de dos maneras distintas. Primero vamos a utilizar el gestor de referencias que viene incorporado en el propio Microsoft Word. Si podéis comprobar aquí en la ventana de la cinta, que hay varias, por ejemplo, insertar cita o una referencia, citar, gestionar las referencias que están en la base de datos y seleccionar el estilo con el que se quieren incorporar esas referencias. Esto que tengo aquí es mi base de datos dentro de Word, que ahora mismo está vacía. Vale, ¿cómo haría yo esto? Vamos a ver, voy a buscar un artículo cualquiera. Voy a buscar un artículo de los que he publicado yo durante mi doctorado, por ejemplo, Pab García J.M. Lo debo buscar mejor por autor. Mira, este es un artículo que se ha publicado recientemente, en 2021. Aquí tengo alguno más antiguo. Puedo ir a los de 2023. A lo mejor aparece uno que no es mío, alguien que comparte mi nombre, en 2022. Por ejemplo, esta es la información que yo quiero utilizar. Esto es la lista de autores, este es el nombre del artículo, esta es la revista en la que se ha publicado, el volumen, el año de publicación, la página donde comienza el artículo o las páginas a veces
Toda esta es la información que yo necesito incorporar en mi base de datos para citar el artículo. Bueno, pues dicho eso, supongamos que ya tengo esa información. Entonces, este párrafo de aquí, por ejemplo, habla sobre algo que está relacionado con ese artículo y aquí lo que tendría que hacer es incluir esa referencia. ¿Cómo se incluye la referencia? Se puede incluir de dos maneras. Una manera es una referencia numérica, por ejemplo, la referencia número 1, y luego yo aquí haría un apartado, que también sabemos hacerlo, referencias, con su sección correspondiente, que ahora no me voy a preocupar en hacerlo, pero habría que darle su correcta gestión, estilo, y aquí pues haría una lista, un listado, donde el primer elemento, el elemento número 1, pues sería el artículo 1 que he citado, que en este caso, pues normalmente se suele poner por el nombre de los apellidos de los autores, Paz García, J.M. Otros autores que correspondan, el título del artículo, el año del artículo, las páginas, etcétera. Es decir, esta información depende del estilo que nosotros vayamos a utilizar para hacer este tipo de proceso. Si yo ahora aquí pongo una segunda referencia cualquiera, pues obviamente yo incorporaré a mi lista una segunda referencia con los autores correspondientes, el título de ese segundo artículo, año, páginas, etc. Bien. ¿Cuál es el problema? Pues el problema fundamental es el que ya hemos determinado hace ya en las sesiones anteriores. Si yo, por ejemplo, cuando estoy construyendo mi artículo, que empieza a tener 20, 25, 30 referencias, decido poner aquí una referencia adicional que ahora debería de ser la 2, esta debería de ser la 2, esta tiene que ser la 3, entonces yo tengo que, cada vez que hago una modificación, quito una referencia o añado una referencia que afecte al orden, me afecta todo el documento y eso se vuelve muy tedioso, por lo cual nosotros tenemos que intentar hacerlo de manera automatizada. Cuando esto era un problema tan grande que se puso de moda antes de este sistema numérico, un sistema de referencia más sencillo que era el de apellido sin nombre. Es decir, es posible que os encontréis una referencia del tipo, por ejemplo, Paz García J.M. 2022 para hacer referencia a este artículo que está aquí. Vamos a suponer que este artículo de 2022. Y las referencias en el listado ya no aparecen en el orden en el que se citan, sino en orden alfabético. Este sistema es antiguo y cada vez se usa menos porque cuando uno está leyendo, de alguna manera, el poner un paréntesis con un nombre, una fecha o varios, digamos que entorpece la lectura, hace la lectura más tediosa porque es más invasivo, ¿no? Es que te corta la frase. Entonces, pero cualquiera de los dos métodos son habituales a la hora de encontrarse. Cuando estamos trabajando con apellido y nombre es mucho más sencillo, porque aquí no importa que yo ponga una referencia antes, por ejemplo aquí. En este caso, esta referencia no afecta a la segunda, o pongo por otro nombre, un tal García JM también, lo único que tengo que preocuparme es de cuando lo incluya en mi lista de referencias, ponerlo en orden alfabético, ¿vale? Bueno, este es el método tradicional, el método que yo no uso, obviamente, que no se debería usar. Es decir, a lo bruto, a mano. Nosotros lo que vamos a aprender es hacerlo de manera automatizada, como hemos estado haciendo hasta ahora. Entonces, utilizando el método de Word. El método de Word es muy sencillo, es decir, el que ya tiene incorporado Word por defecto es gestionar estas referencias e incorporarlas en una base de datos dentro del propio Word. Por ejemplo, aquí yo podría añadir, he vuelto a referencias, aquí en este lista de referencias, aquí me aparece en inglés citations, y voy a poner, me parece la posibilidad, un campo para yo rellenarlo. Tengo varias opciones, puedo poner un libro, una sección de un libro, artículo científico, artículo de periódico equivalente. Esto sería como una pequeña contribución a un congreso o una conferencia, un informe, una página web, una pieza de arte, una fuente electrónica, un audio. Bueno, en general,
estas son las posibles referencias. Lo normal sería, en mi caso al menos, es trabajar con artículos científicos. A lo mejor libros, pero con artículos científicos suele ser lo más habitual. Pues en el TFG, sin embargo, se tiende a citar más libros porque el alumno que está haciendo TFG normalmente dedica más tiempo a los libros porque se aprende mejor de un libro que de un artículo. Pero eso no importa. En cualquier caso, tengo un artículo aquí y voy a incorporar la información. Por ejemplo, voy a inventarme estos datos. Voy a poner los autores. Voy a poner a mí, Juan Manuel. No me pongo como middle name, sino como nombre, porque en España normalmente, o en español, el nombre compuesto no es un nombre medio. ¿De acuerdo? Este es el primer autor, uno de los autores. Voy a poner otros autores, coautores del artículo. Y, por ejemplo, Hawkins Stephen, este artículo que nos costó bastante escribirlo, ¿vale? Pues se tiene esta lista de autores. Podrían poner un autor adicional aquí, o un corporate author, si fuera necesario. El título del artículo, me lo invento, por ejemplo, How to Write a Scientific Paper. Para ser preciso, normalmente la primera letra de cada, que no sea una preposición o un artículo, se escribe en mayúscula, es decir, algo así. En la revista, pues, por ejemplo, Journal of Best Scientist en el año 2022, por ejemplo, y las páginas, pues vamos a suponer que este artículo, después de consultarlo en mi bibliografía, está entre las 35 y las 41. ¿De acuerdo? Además tiene un código que se llama Path22, que yo puedo utilizar, ya veréis después, para hacer la referencia de manera automática. Bueno, pues este artículo ya está en mi base de datos. Aquí. Vale, voy a meter otro, por ejemplo, rápido. Un autor que va a ser Einstein Albert. Este lo escribió él solo. Y title Relativity Theory. Y en el Journal of Applied Physics, me lo estoy inventando también. Este va a ser un poquito más antiguo. Bueno, voy a poner que lo escribió hace poco, en el año 2000, en un ataque de... Y la página va a ser la 1 a la 10. ¿De acuerdo? Bueno, pues tengo estos dos artículos en mi base de datos. Esta información la he buscado en cualquier fuente, como he dicho antes, en Javega, en ScienceDirect, en Scopus, donde corresponda. Y ahora los tengo aquí. Los quiero citar. Vamos a suponer que yo quiero citar aquí, por ejemplo, este. Pues lo único que tengo que hacer es insertar cita. Perdón. O sea, seleccionar aquí. Y me aparece Pat García, Asimov y Hawkins 2022. Y por ejemplo, un poco más adelante, pues aquí quiero insertar a Albert Einstein. Einstein 2020. ¿De acuerdo? Y ahora esto, que lo había escrito a mano, lo quito y en lugar de hacerlo así, lo que hago es incorporar una bibliografía utilizando esta es como la tabla de contenido que hicimos al principio, incluye una bibliografía de forma automática, donde al final de mi documento, esto yo le puedo luego dar el formato que yo quiera, por ejemplo, references en negrita y del tamaño, el fuente, lo que vosotros habéis hecho en vuestra edición, vuestro estilo que corresponda, ¿vale? Bueno, ¿y esto en qué formato está? Esto está en el formato APA, ¿vale? APA. American Philosophy, lo que sea, no sé. Hay otros estilos, como por ejemplo el Chicago, que lo puedo cambiar aquí, o directamente lo puedo cambiar aquí. Chicago, perdón, había dicho APA y era Chicago que estaba. Lo puedo cambiar en APA, que resume, o sea, es muy parecido. O lo puedo cambiar, por ejemplo, en ISO 690, que creo que es el que específicamente se pide para el TFG, donde hay dos opciones, que es el primer elemento y fecha, es decir, lo que he dicho, ¿no? El nombre y fecha o título y fecha, o con referencia numérica, que es la que hemos visto hasta ahora, es decir, una referencia numérica aquí, la número 1, el número 2 y los artículos correctamente citados. También se puede utilizar una referencia que a mí me parece especialmente interesante, que es la IEEE,
que es la que utiliza la mayoría de los artículos científicos publicados y que es el número ordenado en corchete y en la lista de referencia en un listado también con estos corchetes en el orden de aparición. Como podéis ver, esto es un cuadro invisible, es decir, si yo fuese a imprimir no se ve, y aquí no importa cuántas referencias yo tenga, porque las referencias están ordenadas y siempre las voy a tener completas en mi documento. Si yo al ver mi lista de referencias me di cuenta que alguna información de la que aparece aquí es incorrecta, lo único que tengo que abrir mi base de datos personal, buscarla, abrirla, corregirla, darle a Edit Source, corregirla y volver a actualizar mi documento. Para hacer un ejemplo, voy a poner una tercera referencia. Voy a incluir, pues, por ejemplo, añadir un autor. Voy a ponerme a mí mismo para no poner ninguna cosa rara. Paz García, Juan Manuel. Y este va a ser el título, My Best Paper, en la revista Journal of True Science del 2018, y esto no importa, volumen 1, la página 20 a la 26. Y si tuviera que poner más información, bastaría con abrir aquí e incorporar, por ejemplo, el número del artículo que se suele, o sea, el volumen, por ejemplo, el volumen no, el número especial de ese artículo, supone que es el número 3. Los que asteriscos son los que habitualmente se consideran obligatorios para el estilo que se está seleccionando. Y bueno, pues en algunos casos el lugar de publicación, la editorial, incluso la fecha exacta. Vale, y entonces yo ahora voy a, entre la 1 y la 2, incorporar esta cita para demostrar que, bueno, ahora no se ha actualizado, pero hacemos como hacíamos al principio. Le doy como que si voy a imprimir y no se me ha actualizado. Aquí. Ahora. Y actualizo. ¿De acuerdo? Aquí me he equivocado porque he puesto algo que no debía. Vale. Ahora está. Bueno, pues ya he actualizado la 1, la 2, la 3 y la tabla de manera correcta. ¿Vale? Bueno, este método funciona. Este método no tiene mucha complicación y si uno quiere centrarse solamente en el uso de Microsoft Word, pues no necesita otro software y le va a funcionar tal y como está. Y va a ser mucho mejor hacerlo así que hacerla, como he dicho al principio, una gestión de las referencias ineficiente, que es ponerlas a mano. Ponerlas a mano en el texto y crear a mano una lista al final de mi documento, porque eso lo normal es que en cuanto tenga un número mediano o grande de referencias, me equivoque en alguna. Entonces, ¿qué alternativas tengo aparte de la que acabo de contar? Bueno, pues tengo una alternativa que es el software específico para incorporar referencias a Microsoft Word, además de gestionar una base de datos de manera un poco más eficiente. Es decir, yo aquí tengo la dificultad que yo tengo que ir uno a uno buscando la referencia y metiendo los datos uno a uno en mi propia base de datos. Con lo cual se puede volver tedioso dependiendo del número de referencias con el que estemos trabajando. Algunos artículos pueden llegar a tener hasta 400 citas. Voy a buscar alguno reciente. Este de aquí. Sobre captura de CO2. Este artículo, ahora no creo que no aparece. Bueno, este artículo en particular tiene hasta 200 citas, a 200 referencias, con lo cual hacer la base de datos a mano resulta bastante tedioso. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué alternativas tenemos? Pues las alternativas que tenemos es utilizar software específico para eso. Para ello, por ejemplo, yo recomiendo dos. En particular recomiendo uno, que es Mendeley. Mendeley primero es un servicio, es decir, tú te creas una cuenta y tienes un servicio de nube donde tú puedes acceder a tu espacio personal, aquí, mi Mendeley, donde yo tengo de manera digital una lista de referencias guardadas
donde yo puedo acceder rápidamente a esas referencias, incluso al PDF de ese artículo, si ese artículo está disponible. Entonces yo puedo hacerme mis listas dependiendo del tipo de artículo con el que estoy trabajando, un TFG, un TFM, un grupo, un estilo, y voy generando mi propio listado de artículos de referencia, que como veis ya ha crecido bastante en los años de trabajar en investigación, que lo gestiono de la manera personal. Y yo puedo además añadir a mi base de datos personal de manera normalmente bastante sencilla, que es buscando artículos aquí y añadiéndolos a mi librería. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a buscar este, no sé si va a salir, igual ahora no sale, pero la magia del directo, vamos a ver. Voy a buscar esta información o algo parecido, ¿vale? Encuentro este artículo y este artículo yo lo podría añadir a mi librería. Es decir, que este artículo ya está en mi librería personal de Mendeley de manera mucho más rápida que tener que escribir a mano todos los campos. Esa librería personal, además, luego la puedo gestionar en una propia aplicación, porque Mendeley tiene una aplicación descargable, instalable en tu ordenador, donde tengo muchas más funciones, donde, por ejemplo, una de las funciones interesantes que es vincular el PDF al artículo para poder yo, además de guardar la información y la referencia, tener, por ejemplo, el artículo científico para una consulta más rápida. En algunos los he instalado, o sea, los he vinculado, otros no. Eso depende de las necesidades que yo mismo tenga. Me genero una carpeta con mis capítulos de libro, con mis documentos en PDF, a medida que los consulto y los tengo disponibles para cuando en un momento dado me haga falta. Es decir, tengo más posibilidades que con la librería de Word. Después, yo lo que puedo hacer es gestionar mi referencia alternativamente con Mendeley. Cuando yo me instalo Mendeley, tengo la opción de instalar también el plugin para Microsoft Word, que es lo que he hecho aquí. Voy a borrar todo esto, voy a eliminar esta bibliografía, la borro, vais a ver que funciona de manera muy parecida a lo que he hecho hace un momento. Estoy borrando lo que había incorporado, quito esta referencia, ya no están en mi documento, esto lo quito también, no me hace falta. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar, en lugar de las referencias de Microsoft Word, que es las que estamos usando hace un momentito, voy a utilizar el mismo gestor, pero el gestor de Mendeley. Me da opciones muy parecidas, me da opciones de insertar una cita, buscando en mi lista de referencias las que yo conozca. Por ejemplo, yo puedo poner aquí Paz García, buscar un artículo cualquiera, porque este lo quiero citar, y lo incorporo, y me aparece la referencia número 1. Aquí voy a poner pues cualquier otra referencia, Lee, esta, y aquí voy a poner la número 2. Vamos a hacer como hemos hecho antes, ¿vale? Estas son referencias que yo sé que quiero citar aquí y yo luego puedo insertar mi bibliografía. Esta que me di cuenta de que yo tengo que revisar la base de datos porque tengo información, bueno, en este caso parece una página web que no quiero que aparezca. Lo que tendría que hacer es eliminarla buscando esa referencia que tiene. Voy a poner otra para ver qué obtengo, por ejemplo, esta. Estoy poniéndolas al azar, así que no sé. En este caso, otro artículo. ¿Vale? Si yo, bueno, de nuevo, es relativamente sencillo cambiar el estilo al APA, Chicago, incluso podemos buscar a través de Mendeley el estilo específico de una revista científica a la que pensamos enviar el artículo. Si nosotros vamos a enviar un artículo, por ejemplo, al Journal of Power Sources, Journal of Environmental and Chemical Engineering, Electroquímica Acta, son artículos con los que yo he publicado anteriormente, pues yo podría descargarme este estilo específico e incorporarlo, ¿vale? Por ejemplo, este. Cancelar, me he tardado mucho en pensármelo. Journal of Power Sources, y automáticamente se me actualiza. O lo puedo poner como hemos hecho hace un momentillo, en APA, y iría en apellidos y fecha, apellidos y año, y la lista estaría en la lista, en este caso, de alfabética. Referencias. Voy a poner aquí en negrita.
Bueno, como veis, todo automatizado y todo muy rápido de gestionar. Voy a volver a ponerlo en el IEEE. No, mejor dicho, lo voy a poner en el Journal of Power Sources, porque quiero haceros un ejemplo. Vamos a demostrar que cuando yo incorporo una referencia entre medias, se me actualiza. Por ejemplo, esta. ¿De acuerdo? Me ha salido la referencia número 2, esta ha pasado a ser la 3 y me ha aparecido aquí un artículo cualquiera. Y ahora voy a hacer otra cosa. Voy a suponer que voy a poner aquí otra referencia. Estoy poniendo... Venga, esta misma, que es la que hablaba hace un momentito. ¿De acuerdo? Tengo la 1, tengo la 2, tengo la 3 y tengo la 4. Aquí, sin embargo, la 2 y la 3 me aparecen como individuales, ¿no? Como la referencia número 2 y la referencia número 3. Existe la posibilidad de incluirlas en un único corchete. Simplemente tengo que ponerlas merge citation, ponerlas juntas y me aparecen en este único corchete. Me agrupa las referencias citadas numéricamente y si por ejemplo tuviera de la 2 a la 6, pues aparecería 2-6. No me aparece el listado 2, 3, 4, 5, 6, sino me aparece de manera abreviada. Esto es muy sencillo, me permite gestionar rápidamente mi listado de referencias, me permite cambiar de estilo. Imaginad que lo envío a una revista y ahora resulta que esta revista no me acepta el artículo y lo voy a enviar a esta otra. Pues yo podría de manera muy rápida cambiar el estilo, si hubiese algún cambio o algún matiz, pues lo tendría en cuenta y gestiono mi lista de referencias de manera eficiente y de manera ordenada. ¿Vale? No hay mucha diferencia entre lo que hace Word y lo que hacen los gestores externos, pero yo sigo usando Mendeley porque me dan más opciones a la hora de gestionar mi listado. Bueno, Mendeley es solo una opción, que sepáis que hay otras alternativas, por ejemplo Zotero. Zotero es un software libre, bueno, Mendeley también es libre, pero en este caso Zotero es un alternativo y que funciona, pues, como podéis ver aquí, prácticamente igual que Mendeley, con lo cual, si a alguno de vosotros os da problema o resulta más cómodo trabajar con Zotero, pues os invito a que lo probéis. Lo que sí quiero deciros es que a los que seáis miembros de la Universidad de Málaga, podéis, cuando abráis vuestra cuenta, cuando creéis la cuenta, hacerlo con la cuenta de la Universidad de Málaga, porque tenemos también la posibilidad de obtener la cuenta de mayor almacenamiento, es decir, el número de artículos que yo puedo tener en mi base de datos de Mendeley es mayor y por lo tanto pues incluso puedo subir los PDF y puedo subir la información que necesite, tengo más espacio en nube para poder utilizarla, con lo cual utilizad la cuenta de la UMA para hacer eso. Y pues nada, os recomiendo que probéis tanto el de Word, que os he explicado al principio, como el de Mendeley, para volver a tener de manera automatizada todas las referencias. Y aquí voy a hacer un comentario con respecto a uno de los problemas principales con este tema, y es cuando uno trabaja con alguien, es decir, cuando uno está trabajando, es coautor de un documento con otra persona y esa persona no sabe hacer esto. Se vuelve tedioso, tienes que explicarle a la otra persona o ocurre el desastre que es que nosotros escribimos los artículos de manera, nuestras referencias de manera automatizada, pero otra persona los escribe de manera no automatizada y eso es un lío. Al final, pues tenéis que hacer dos cosas, o enseñarle a otra persona a hacerlo o al final hacerlo vosotros, porque vais a tardar muchísimo menos automatizando la tarea que trabajando de manera mixta. Yo he sufrido ese tipo de problemas. Pero lo que sí quiero decir es que, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Cuando tenéis un TFG, tenéis que entregarlo al día siguiente, os dais cuenta de que os habéis equivocado del estilo, pues cambiar el estilo, cambiarlo a APA, cambiarlo al formato, cambiarlo todo, es un clic y por lo tanto merece la pena la inversión en aprender este tipo de estrategia porque os va a ahorrar tiempo, os da flexibilidad y os permite trabajar de manera muchísimo más eficiente. Bueno, voy a poner otra tarea para que practiquemos esta funcionalidad específicamente y subiré otro vídeo en breve. Muchas gracias.